Partimos con una breve nota para hablar de lo que ha pasado con el conflicto del transporte en estos días, que ha incluido enfrentamientos en las calles, protestas y un gobierno que ha lanzado una campaña contra determinadas aplicaciones del transporte. Algunos lo llaman la guerra de las calles. Esto es lo que ha pasado en una breve nota. De ampliar el parque de taxi, taxi colectivo y taxi ejecutivo. Todos los conductores de taxi básico tenemos licencia profesional. Los de Uber no pagan patente. Easy Taxi y Safe Taxi utiliza taxis normados, que cumplen con toda la normativa vigente en la ley en esta República de Chile. No así las otras aplicaciones. Que nosotros estamos a favor de que esto se regule, pero que esta regulación no frene la innovación. O sea, hay que tener en cuenta también lo que dicen los usuarios. Reconocemos que hay falencias, pero ahí tiene que estar la autoridad para sacar a esos malos elementos de nuestro gremio. El desafío más grande que tiene el gobierno hoy día es ayudar a los taxistas tradicionales a incorporarse a esta tecnología que llegó para quedarse. ¿Qué debate el que se abre? Rafael. A ver, si yo tuviera que resumir esto en 2 o 3 líneas, básicamente diría: nadie que de verdad entienda cómo funciona el transporte y los desafíos que significa puede pedir que haya cero regulación en este tema. Pero la regulación que Chile hoy tiene perdió sentido dado el cambio tecnológico que está ocurriendo. Y esa herramienta que la regulación entrega y que sirvió por mucho tiempo, hoy ya no sirve y se ha transformado básicamente en una herramienta que protege a un grupo de interés, los taxistas. Y lo hace, como siempre ocurre con los grupos de interés, perjudicando al resto de la sociedad. ¿Alberto? Yo creo que la contradicción y la problemática es obvia. Los taxistas tienen un conjunto de exigencias que no tienen los autos de Uber o Cabify, y eso es un dato. O sea, es indiscutido de que ellos les cobran cosas que al resto no le están cobrando, por tanto sienten una merma. Ahora, y efectivamente, de alguna manera, entonces la llegada de este tipo de servicio es ilegal. El problema es cómo tú enfrentas algo que es, comillas, ilegal, cuando en realidad es imposible de controlar. Es una transacción que no acontece en las calles, es una situación que no se puede manejar. Yo creo que es una problemática típica del desarrollo tecnológico, y yo creo que va a ser muy difícil que se encuentre una solución satisfactoria para todas las partes. Yo creo que es muy interesante lo que está pasando, porque esto habla, a propósito de la reforma laboral, de un mundo que cambia a gran velocidad y donde los países deben adaptar su regulación a tecnologías disruptivas, como lo estamos viendo en el caso de Uber y Cabify. Es cierto, tienen ventajas, y creo que hay que avanzar en una regulación que integre y genere una cancha donde todos puedan competir. Lo que también me parece paradójico es que el gobierno haya caído tan fácilmente en proteger un gremio. Parece más bien un Estado capturado, donde el ciudadano y la ciudad, que deben ser los privilegiados, terminan siendo secundados por una protección, ¿cierto?, más bien corporativa por parte del Ministerio de Transporte a los taxistas. Yo creo que va a haber que regular de todas maneras, porque nadie va a poder detener el ingreso de estos autos que tienen un sistema de llamada mucho más activo y mucho más eficiente. Pero yo quisiera poner el acento en que esta violencia que se está viviendo en la calle, porque hay violencia, hay ataques, hay disputas, tiene mucho que ver con una cantidad de dinero que pagan los taxistas. Hoy día, por ejemplo, un taxista tiene que comprar una patente que no está, se transa en el mercado a 10 millones. O sea, no es cosa de ir al Ministerio de Transporte y decir yo quiero ser taxista, tan cerrada. O sea, no está abierto el parque de automóviles. Y hoy día yo, para poder ser taxista, tengo que pagar 10 millones de pesos por una patente. Entonces, cuando nosotros analizamos tan ligeramente lo que está pasando, en el medio hay un tema de no solamente de calificaciones, de licencias, seguro, sino que también un tema de dinero, de control. Y yo siento que va a tener que ser regulado, porque también hay otro problema. Los seguros, por ejemplo. El hecho de que tú estés asegurado para un accidente es muy importante. Entonces, yo creo que mientras más luego, más temprano, ¿no es cierto?, el Ministerio de Transporte se ponga las pilas y haga una regulación que permita terminar con esta violencia
y con esta discriminación. Ahora, esto pasa también, perdón Rafael, porque me parece que hay una regulación que es capturada por un cierto grupo de interés, porque finalmente aquí se cierra el parque, no se hacen licitaciones en que todos puedan competir por quién ofrece la mejor calidad de servicio, etcétera, sino que sencillamente se dice hay un derecho adquirido y esto se mantiene. Y como decía Mónica, la única manera de entrar es comprarle el permiso a alguien que está adentro. Y ahí empiezan los medios pollo, los cuartos de pollo, el arriendo de la patente Las de taxi. automotoras que te venden patente con el auto. Claro, pero todo eso finalmente porque el Estado es capturado por un grupo de interés que tiene una determinada influencia. Y yo creo, perdón, solo para cerrar el punto anterior, yo creo que es re importante entender también que cuando hay cambios, todos sabemos que a nadie le gustan los cambios, pero los cambios en esta dimensión son absolutamente necesarios para que el bien común se maximice, ¿no es cierto? Bueno, por lo tanto aquí no vamos a quedar todos contentos. Aquí hay un grupo que efectivamente va a tener que asumir un costo, que es tratar de mudar en una dirección que le está imponiendo el cambio tecnológico y no quieren hacerlo. Y yo entiendo que no quieren hacerlo, pero la responsabilidad de la autoridad no es empatizar con ellos, sino que es resolver un problema que tiene que ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Ahora, en ese contexto quiero hacer dos comentarios. Me parece que si uno está tratando de entender cuál es la política pública adecuada, tiene que partir por preguntarse cuál es el problema que está enfrentando. ¿Y quién es el responsable fundamental? A ver, déjame partir al revés. El responsable fundamental en este caso es la autoridad. No necesariamente el Ejecutivo. Aquí lo que hay es una ley que, como ustedes dijeron, desde noviembre del año pasado congeló por 5 años más el parque de taxis. Así es. Eso viene ¿por desde qué fines de los ley? 90. ¿Por Y qué esa ley, perdón, fue aprobada casi por unanimidad en el Congreso. Así que el primer responsable es ese. Yo quiero empatizar con el ministro de Transporte, más allá de si su aparición te cae bien, inicial... Bueno, de hecho fuimos colegas en Economía de la Chile, no tiene que hacer todos los disclosures. Pero más allá de eso, él está enfrentando una situación en la cual efectivamente la ley le dice que él tiene que hacer determinadas cosas. Por lo tanto, el primer responsable aquí es el Congreso. Y lo segundo que quiero mencionar... De hecho, perdona, cuando parte esta ley a fines de los 90, una de estas licencias costaba el orden de 200.000 pesos en plata de hoy día. En Estados Unidos, entre paréntesis, la ley que hace lo mismo en Nueva York, estas licencias llegaron a costar $1 millón. Después de la llegada de Uber, a propósito de que uno no puede ir contra el cambio, en 2 años Uber bajó el precio del medallón en Nueva York de $1 millón a $500.000. Algo similar va a pasar en Chile, queramos o no queramos, y ahí hay parte importante del problema. Yo cuando escucho al ministro diciendo que esto es ilegal, me acuerdo de una novela de Joaquín Eduardo Bello que se llama El Roto, donde hay un personaje que es un político santiaguino que pide prohibir los ferrocarriles, porque dice esto va a traer la ruina a los propietarios de carretas. Y claro, efectivamente, cuando aparecen estas innovaciones tecnológicas, hay algunos sectores que se ven perjudicados, hay algunos perdedores, pero finalmente ir contra eso es completamente imposible. Claro, no hay ninguna posibilidad de tener ese tipo de desarrollo. También es cierto que estamos hablando de una discusión que tiene un problema anterior. Decimos, los consumidores necesitan mejor servicio de taxi, evidentemente. De hecho, como el parque está cerrado, en los momentos de alta demanda no hay taxis disponibles, cuando llueve y la gente necesita tomar el taxi porque la micro no está pasando, no hay taxis disponibles, los viernes en la tarde, en fin. Bueno, pero está bien. Pero la razón de fondo por la cual todo esto es imprescindible, necesario y la ampliación del parque de taxis es muy relevante es porque fracasa el sistema de transporte de la ciudad público. O sea, aquí no debería estar ocurriendo esta necesidad de contratación de taxi, de autos privados para poder movilizarse. Esto tiene que ver fundamentalmente con una crisis generalizada del sistema de transporte, donde no solamente durante el día, sino que también en la noche, la frecuencia de autobuses o no existe o es muy baja, o hay problemas, o el metro dura hasta horas que no son adecuadas para el funcionamiento de la ciudad. Yo creo que hay un punto respecto de lo que ocurre en materia de transporte público, pero también es cierto de que lo que estamos viviendo en Chile en relación a Uber es un fenómeno global, ha ocurrido en grandes capitales, ¿cierto?, y ciudades del mundo. Y la pregunta es cómo el Estado chileno va a abordar la regulación. Y creo que hay una pregunta en el fondo que desafía al Estado y su capacidad de adaptarse, de cambiar, de flexibilizarse y de privilegiar a las personas, a los ciudadanos y también a la ciudad. Porque aquí lo que hay es eficiencia a favor de una ciudad que tenga, en el fondo, que esté pensada para los ciudadanos. Y creo que al final la mala reacción del Ministerio de Transporte, y que es la cuestión que en el fondo ha generado una tremenda crítica por parte de la ciudadanía. Hoy día veíamos la encuesta CADEM, una gran mayoría está a favor, ¿cierto?, de que existan estas alternativas. Ahora, yo creo que todos queremos también que haya una cancha justa para competir. Hoy día hay ventaja por parte de Uber y de Cabify, por lo tanto necesitamos una regulación que permite que todos puedan competir, que la ciudad y los ciudadanos se vean beneficiados. Sí, lo que pasa es que yo siento que no hay mucho tiempo.
ya pasó en otros lugares, esto se veía venir, era evidente. Entonces no entiendo por qué no estamos preparados para eso. Y lo que yo veo es que tampoco hay tiempo, porque ya ha habido manifestaciones de violencia. En la noche es cuando más se expresa esa violencia. Los taxistas están muy indignados. Entonces el Ministerio tiene que actuar rápido. Yo creo que esto no es un tema para tener una deliberación muy grande, muy lata. No hay tiempo para estar aquí, para estar mucho tiempo reflexionando. Hay proyectos de los diputados de Amplitud que intentan regular el... Claro, porque si no vamos a entrar a un tema de que otros van a intentar regular. Y yo creo que ya si hay una captura por grupos interesados de este tema, en algún momento tiene que primar el sentido común, ¿no? Y el sentido común es cómo los ciudadanos se sienten más seguros. Oye, una cosa, nosotros tampoco nos confundamos. Aquí no estamos hablando de un grupo de personas que está preocupada solo del bien común. Uber es un negocio. Es un negocio, no, para que quede claro, porque no tiene por qué saberlo la gente. Estos no son un grupo de cabros jóvenes que a través de internet están haciendo por entretenimiento alguna cuestión mientras estudian computación. Sí. Uber es una empresa que hoy día vale más que General Motors. Uber parte el año 2009 en el mundo, En el mundo. Se demoró 2 años en bajar el consumo de taxi a la mitad en Nueva York. Parte el 2009, General Motors tiene más de 100 años. Hoy día vale más que General Motors. Uber vale más que Panamá, Costa Rica, Uruguay, República Dominicana, vale 2 veces Bolivia en términos de valor bursátil. Por supuesto. Fue un poco violento. Fue un poquito... Oye, pero no dije precio, dije valor, que es un concepto más amplio. Rafael, modera tu entusiasmo. Modera tu entusiasmo. Dicho lo anterior. Me parece que al final del día lo que va a terminar ocurriendo, y agarrándome de la manera de pensar de Mónica, que en este caso me pareció muy razonable. ¿Sí? En este caso. Aquí lo que va a tener que ocurrir, esto es un hecho de porte de una catedral. Aquí Uber va a entrar, y si no se llama Uber se va a llamar de otra manera, y va a tener que convivir con los taxis. Veamos lo que está pasando fuera, tú lo dijiste y yo estoy de acuerdo. Claro. Tienen que empezar a convivir. Yo solo quiero mencionar las 2 razones por las cuales conceptualmente tú regulas el mundo de los taxis. Solo las menciono. Y decirte que en el mundo de Uber ninguna de las 2 tiene sentido. Una, que es la más obvia, es congestión. A uno le preocupa que si tienes muchos autos circulando, se contamina más y perjudicas al resto de la ciudad, que no tiene nada que ver con el tema, ¿no es cierto?, que no está tomando taxi. Entonces tú lo que haces es que pones un límite para que haya menos autos circulando. Uber resuelve eso porque te contactan, y una vez que te contactan tú no estás circulando. Así que propagandista de Uber. Bueno. Y la segunda razón por la cual tú típicamente regulas el parque de los taxis tiene que ver con seguridad, lo que tú mencionabas, seguridad del pasajero, pero también seguridad del conductor. En definitiva, uno no va a tomar taxi si no tiene confianza en que el sistema funciona. Bueno, el tema de la seguridad también queda resuelto a través de plataformas como esta, que entregan toda la información con respecto a quién está dónde. Lo que pueden hacer los taxis es avanzar en esa dirección. Si lo que van a tratar es de bloquear esto, van a terminar perdiendo. Ahora, tú dices está resuelto con una regulación que pone una empresa privada, porque en el caso de Uber lo que valoran los clientes es que aparentemente la autorregulación de la empresa privada está funcionando mejor que la regulación que se dé oficialmente a los taxis. ¿Por qué? Porque los taxis no están afectos a la libre competencia, no tienen incentivos para prestar un buen servicio. Ese es el problema fundamental. De hecho, da lo mismo si el cliente queda contento o no. Entonces, ¿no es llamativo que al parecer la regulación de una empresa privada en este caso está funcionando mejor que la regulación que debería tener el Estado para proteger a los clientes de acá? Planteo la pregunta. Sí, es verdad eso. Pero tiene un costo mucho más... Hay que pensar que es lo siguiente. Aquí estamos hablando, yo creo que es un caso emblemático para entender cómo funciona además el malestar de las personas. Aquí el malestar de los ciudadanos con los taxistas, ¿no?, que es totalmente comprensible en general, pero resulta que ese malestar se ancla en la vida cotidiana. Y resulta que en general estos mismos ciudadanos son los que están diciendo, oye, me cargan las grandes empresas que llegan y aplastan a los pequeños empresarios. Bueno, resulta que aquí llega una gran empresa que aplasta a los pequeños empresarios, ¿ya?, y resulta que están todos a favor de la gran empresa porque la sensación de abuso se deposita en la vida cotidiana en ese taxi, en ese taxista que gana 700, 800 mil pesos en el mes, que efectivamente tiene que pagar una patente bastante cara, que tiene limitaciones y una serie de restricciones, cuyo auto entra en desvalorización justamente porque circula todo el rato por la ciudad, o sea, tiene una serie de desventajas. Sin embargo, aquí aparece toda esta escena como el imperio de la libertad traído por Uber. Yo creo que esta escena está contaminada sencillamente por la experiencia cotidiana de la urbe, que es una experiencia desagradable, inadecuada en el caso del transporte chileno, pero hay que tener ojo. Yo creo que esto en general ha tenido una moralización que me llama mucho la atención. Me parece que evidentemente en Chile hay problemas con los servicios de transporte, me parece evidente que con los taxis hay un problema. Hago notar un segundo aspecto que me llama mucho la atención, y es que aquí los 2 panelistas de derecha hacen alusión a la importancia de adaptarse al cambio. Llevamos no sé cuántos años con un cambio notable en la sociedad chilena y la derecha, digamos que adaptarse.
Lo interesante es la expansión de la teoría del malestar, digamos, hasta los taxistas. Digamos, hoy día lo que ocurre es que las personas que han tenido la posibilidad de utilizar Uber sienten que les da un mejor servicio. Eso es básicamente lo que ocurre y lo prefieren respecto del servicio de taxi. O sea, la pregunta que tenemos que hacer no es respecto de si privilegiar a uno u otro. La pregunta es cómo darle una cancha para que todos puedan competir y los ciudadanos sean los que elijan. Efectivamente, unos tienen una regulación, Uber tiene una ventaja porque no tiene seguro, porque no paga IVA. La pregunta es cómo generamos condiciones para que todos puedan competir. Y el malestar se va a disipar, estimado Alberto. ¿Se va a disipar el malestar?